No sé si sabían, pero Donald Trump está lidiando con algunos problemitas legales. Solo para empezar, enfrenta 91 cargos criminales repartidos entre 4 juicios en diferentes estados. A saber, primero enfrenta 2 juicios distintos por interferencia con el proceso electoral. Uno de ellos en el Distrito de Columbia y otro en el estado de Georgia. En el de Georgia, él está grabado reclamándole a un funcionario que le encuentre 11.780 votos. Otro juicio, en el estado de Nueva York, se lo acusa de hacer pasar un pago que le hizo a Stormy Daniels, una ex estrella porno, para comprar su silencio como un gasto legal. No lo quiero explicar, es un caso simple de evasión de impuestos, pero recordemos que así cayó Al Capone. En el cuarto caso, tal vez el más ridículo, se lo acusa del mal manejo de documentos clasificados. Se alega que Trump tenía cajas y cajas de material clasificado tirado en cajas de cartón en su casa de Mar-a-Lago. Hay fotos con las cajas de documentos en el baño. Además de todo esto, Trump enfrenta un número de juicios civiles, no penales. El peor de todo ellos lo condenó hace casi un mes a pagar más de 450 millones de dólares más interés de multa. Esa causa suma 100.000 dólares por día, solo de interés. Y para apelarla necesitas adelantar la multa. No es que podés seguir apelando sin pagar. Se especula que en este momento Trump gasta 1 millón de dólares por semana en abogados. Más allá de la posición que puedan tener ustedes al respecto de Trump, no les puede quedar duda de que lo que le está pasando no es un proceso cómodo, es engorroso y bastante caro, tanto económica como políticamente. 450 millones de dólares no es poca plata. Trump y Biden casualmente gastaron combinados 458 millones de dólares en la campaña de 2020 en compras de espacios publicitarios. Ni siquiera sabemos que Trump pueda pagar. Se especula que Trump tiene acceso a como máximo alrededor de 400 millones de dólares antes de tener que empezar a liquidar activos a mal precio. Por ejemplo, teniendo que vender propiedades hipotecadas. Si no pueden pagar, en teoría lo tienen que embargar. Yo no quiero adelantar nada porque el tipo tiene más vidas que un gato, pero la situación no es exactamente prometedora. En efecto, el tipo tiene más vidas que un gato. Lo que acaban de escuchar ya quedó viejo, porque en el momento que me senté a editar el episodio, a Trump le cortaron la fianza que necesitaba pagar para apelar en un 68% a 175 millones de dólares. Ahora, esto no significa que Trump ahora de pronto esté cómodo. 175 millones de dólares igual es un montón de plata. Podría haber cortado el pedazo anterior y regrabado, pero me gusta un poco que se note la velocidad de movimiento de las noticias y cómo a Trump nunca hay que darlo por muerto. Hecho este paréntesis, volvemos al episodio. Otro detalle sobre la situación de Trump: sus apariciones públicas no están siendo exactamente las mejores de su carrera. Una de mis favoritas se presentó en SneakerCon, una convención de zapatillas, a presentar su línea de zapatillas. Unas botas doradas horribles con una T adelante y una bandera americana atrás. Trump parece estar enfrentando su propia batalla contra el declive cognitivo. En un evento confundió a Biden con Obama por un pedazo largo de discurso. En otro confundió a Nikki Haley con Nancy Pelosi. Está teniendo problemas para leer bien de teleprompters. Más allá de que realmente esté en declive mental o no, para mí lo importante es esto. Es obvio que Trump no es el mejor candidato para explotar la vejez de Biden. Hay bastante consenso de que cualquier otro candidato republicano le podría ganar a Biden sin ningún tipo de problema. Mientras que parece que Trump va a hacer una elección bastante ajustadita, y esta vez él siendo oposición y no oficialismo.
donde los demócratas tienen el problema de que no tienen ningún candidato más fuerte que Biden en la práctica, tema del que hablamos en el episodio anterior, los republicanos tienen el problema opuesto. El peor candidato tiene demasiado poder adentro del partido como para poder elegir uno mejor. ¿Cómo lo hizo? No hay a mí muchas cosas que me gusten de Trump, pero de las que me gustan, mi favorita es sin duda cómo se robó el Partido Republicano. El que un cínico estafador haya cooptado al partido, que hizo del cinismo y la estafa electoral una doctrina, ahí hay algo de una justicia poética hermosa que envejece como un vino. Es un sabor que se desarrolla con los años. Hoy quiero hacer dos cosas. Primero, como soy un viento en contra, desafiar un poco la narrativa predominante que dice que Trump básicamente ya ganó, hablando al mismo tiempo de la relación entre él y el Partido Republicano. Y segundo, porque los gustos hay que dárselos en vida, hacer un poco de historia y responder a la pregunta: ¿cómo llegó el Partido Republicano antiesclavista que fundó Abraham Lincoln hasta acá? Bienvenidos a Fin de Época. El Partido Republicano está pasando por uno de los peores momentos de su historia. Realmente está mostrando las señales de deterioro después de 8 años de liderazgo indiscutido de Trump. Las primarias republicanas dejaron esto muy en claro. Trump no quiso participar de ninguno de los debates y aún así los ganó todos. ¿Por qué? Porque todos los demás candidatos, excepto Nikki Haley, trataban de imitar o elogiar a Trump. Esto es obviamente una gran victoria para Trump, pero es una derrota catastrófica para el partido. Figuras tales como Ron DeSantis o Vivek Ramaswamy, dos payasos fascistoides que ni siquiera tienen la decencia de ser piolas y graciosos como Donald, nos dan una idea del reservorio de liderazgo con el que cuenta el Grand Old Party. El nivel de humillación y destrucción del Partido Republicano está llegando ya al punto de la autodestrucción total. El 12 de marzo renunció al Congreso un representante del Partido Republicano de Colorado. Ken Buck dijo: fue el peor de mis 9 años y medio en el Congreso. Y habiendo hablado con ex congresistas, este es el peor Congreso de los últimos 40 o 50 años. Este lugar es disfuncional. En vez de hacer las cosas de manera profesional, nos hemos rebajado a peleas y sin sentido sin hacer ningún trabajo. Me voy a detener en lo fuerte que es que un congresista de Estados Unidos renuncie a una banca y a un sueldo que tiene asegurada y que es suya hace casi una década. Y más aún que lo haga con una declaración política de ese tenor cuando podría haberse ido a su casa. Pero no, quemó todos los puentes. O está haciendo el cálculo político de que se viene un cambio en serio, o le rompieron tanto los huevos que decidió ser sincero. ¿Saben lo mal que tienen que estar las cosas para que un político renuncie a un sueldo y sea sincero? Tuve que volver y reescribir esta parte porque el 22 de marzo renunció otro congresista republicano, Mike Gallagher, dejando a la Cámara Baja en un muy justito 217 a 214 en favor de los republicanos. ¿Fue tan malo el Congreso de Trump opositor? Sí. Los congresistas ultra maga a principio de año sabotearon la elección de Speaker of the House, que sería algo así como presidente de bloque mayoritario. Es algo que hacen ellos sin consultar a los demócratas y tuvieron al Congreso parado por un par de meses mientras los demócratas miraban y se reían. Más recientemente hubo 2 ejemplos de la disfuncionalidad interna. Primero se tomó la iniciativa ridícula de iniciar un juicio político contra Joe Biden sin ningún tipo de fundamento, que no lo votaron ni siquiera la mayoría de los congresistas republicanos. Y el segundo ejemplo es el Border Deal, una ley anti-inmigración ilegal que Biden había negociado con sectores republicanos por meses, solo para que Trump lo baje con un tuit 48 horas antes de la votación.
Trump claramente no quiere darle un logro más a Biden, eso es entendible, pero tampoco tiene ganas de darle ningún logro a su partido, parece. Todo eso dicho, Trump tiene niveles de popularidad más altos que Biden, pero no todo se trata de apoyo popular, menos en la política estadounidense. Yo entiendo la suposición de que un candidato antisistema y fenómeno popular, todo el daño que le venga del sistema le suma votos porque aumenta su épica. El sistema es muy fuerte y muy diverso en Estados Unidos, no son solo los demócratas y Wall Street. Y Trump nunca fue ni aliado, ni amigo, ni proyecto de nadie de el sistema. Me da la sensación de que ya están un poco cansados. En este punto me gustaría proponerles un ejercicio de empatía, algo extraño. Pongámonos en los zapatos de un billonario conservador. Hace 40 años que donás unas decenas de millones de dólares por año al Partido Republicano. Porque es negocio. Pasan leyes que te bajan impuestos, cuando ganan en un distrito es más fácil hacer negocios ahí, y encima de todo te dicen cosas lindas. Por ahí sos un cínico que simplemente pone plata por el retorno de inversión, por ahí crees realmente en la causa del Estado pequeño y el capitalismo desregulado, por ahí las dos cosas. Para nuestro propósito eso es indistinto. De cualquiera de las dos maneras, querés que esa plata se gaste bien. Querés que se gaste en campañas políticas efectivas, que generen candidatos viables en todos los niveles de gobierno. Teniéndose en cuenta, ¿Trump te inspira confianza? ¿Un partido dirigido por Trump y los suyos tiene la voluntad y la capacidad de gastar tu plata de manera profesional y efectiva? ¿De generar candidatos viables en todos los niveles de gobierno? ¿O le interesa ganar él y nada más? El business case del Partido Republicano, la inversión que le propone a sus donantes, tiene en su centro la habilidad de ganar estados y distritos. Para eso necesitas una técnica y una experiencia muy particulares, el tipo de equipos de trabajo que Trump expulsa, no atrae. Para mí hay que preguntarse, ¿cómo va a hacer Trump para ganar en los swing states donde se deciden las elecciones? Cuando se bajó Nikki Haley de las internas republicanas, la elegida del establishment y de los billonarios, creo yo, los donantes de su campaña se fueron hacia Biden, y así lo dijeron. Un paréntesis, Nikki Haley es popular entre las mujeres blancas de clase media, con quienes Trump tiene serios problemas, y que son clave en los swing states. ¿Qué piensan ustedes que puede hacer Trump para lograr que lo voten las mujeres WASP, o sea, White Anglo-Saxon Protestants, las blancas conservadoras que se creen cristianas bien pensantes y decentes? Yo creo que muy poco puede hacer Trump. ¿Quiero decir con esto que Trump va a perder? No. Ya aprendí a no subestimar al Orange Man. También aprendí que las elecciones estadounidenses son fenómenos caprichosos, inestables y únicos. No aventuro nada, aunque si tuviese que apostar hoy, apostaría por Biden. Lo que sí les puedo decir seguro es que esta es la última elección del trumpismo. Él no tiene físicamente y temporalmente la capacidad de seguir en política después de terminar otro mandato si ganara. Yo no veo un recambio de liderazgo y no existe una doctrina Trump ni un heredero de Trump. Además de eso, demográficamente, la coalición que forma el partido no se sostiene. El sur evangélico blanco es cada vez más pequeño como población y más aislado y radicalizado política y culturalmente. Por eso, mi predicción es que esta versión del Partido Republicano, gane o pierda Trump en esta elección, después se enfrenta o a una transformación muy radical y muy repentina o a un invierno presidencial que le va a durar un buen par de décadas, cosa que ya sucedió muchas veces en Estados Unidos. La alternancia de los últimos 30 años no es para nada la norma. Lo que me trae a la segunda pregunta que hicimos en la introducción. ¿Cómo llegó el partido de Lincoln a esto? Bueno, les quiero contar una historia faustiana y que a mí personalmente me fascina.
Voy a ir rápido, pero confío en ustedes. ¿Sabían que hasta los 70s los nacionalistas blancos del sur eran demócratas? De hecho, durante toda la historia de Estados Unidos, los nacionalistas blancos, los que fueron derrotados en la guerra civil, los que hoy identificamos como la base del Partido Republicano, eran demócratas. El Partido Republicano, desde entonces hasta hoy, defendió siempre un programa variable de Estado mínimo y desregulación. Y ese es el hilo conector de su historia. En contra estaba el Partido Demócrata, que era el partido de los derrotados en la guerra civil, que era mucho más populista y mucho más antisistema. Era antibancos, anti-establishment. Su visión era la de la escuela de Andrew Jackson. Fue ese gen populista y antisistema el que lo hizo girar a la izquierda violentamente con Roosevelt. Entonces podemos entender al Partido Demócrata del New Deal como una alianza entre los terratenientes racistas conservadores, por un lado, y por otro lado, los trabajadores y las clases bajas populares. Ambos en contra del Partido Republicano, que contenía el capital financiero y manufacturero concentrado. Las coaliciones conservador-populares son una fuerza política muy fuerte desde siempre y hasta hoy. Este tipo de coalición popular-conservadora le dio un montón de poder a los demócratas del New Deal. Dominaron la política estadounidense por más de 30 años. Pero mientras que ser progresista y racista no era una combinación rara en 1930, en los 60 ya se te empezó a complicar un poco. El Partido Demócrata no podía contener dentro de sí tanto a los oprimidos como a los opresores para siempre. Esa tensión se quebró en la presidencia de Lyndon Johnson. Él mismo, un Dixiecrat, como se les llamaba a estos demócratas del sur, él era un demócrata de Texas, tuvo que elegir entre los trabajadores y las clases medias urbanas o su propia gente, la que le pagaba las campañas políticas. Como buen político, eligió los votos y traicionó a los Dixiecrats. Terminó con la segregación, pero en el proceso expulsó al nacionalismo blanco del Partido Demócrata para siempre. Los republicanos, que hacía más de 30 años que luchaban por encontrar una identidad política viable, se tiraron de cabeza a esa pileta. Los estados del sur pasaron de ser incuestionablemente azules a ser un bloque rojo. Esto queda clarísimo comparando mapas electorales. En 1976, Jimmy Carter, un presidente progresista, gana de la mano del sur que todavía era un bloque azul. Si vemos en cambio la elección de 1990, el mapa se ve muchísimo más mezclado, es un mosaico, la cosa está en flujo. 10 años más tarde, para la elección de Bush en 2000, el sur es un bloque incuestionablemente rojo. ¿Cómo hicieron los republicanos para ocupar ese espacio? Bueno, se hicieron más racistas, básicamente. Se llamó la Southern Strategy o estrategia sureña. Si les parece que estoy siendo woke, enfocándome de más en el aspecto racial, va a ser mejor que cite a un estratega republicano, Lee Atwater, que dijo, y cito, en 1954 vos podías decir negros, negros, negros. En 1968 ya no podés decir negro, eso te hace mal a vos. Entonces decís cosas como mezcla forzada, derechos de los estados y todas esas cosas. Te pones tan abstracto que de pronto estás hablando de bajar impuestos. Todas estas cosas que decís son totalmente económicas. Y un subproducto de ellas es que a los negros les duelen más que a los blancos. Subconscientemente, por ahí es parte de la razón por las que las hacemos. Termino la cita. Una nota. Cuando yo digo negros, perdón por el uso despectivo dentro de la cita, lo que este tipo estaba diciendo no era black people, sino estaba usando la N-word.
Desde entonces, desde ese momento, el Partido Republicano y la base nacionalista blanca evangélica vienen fagocitándose y radicalizándose mutuamente en una especie de danza macabra que lleva más de 40 años. Podemos muy rápidamente marcar las olas o eras de este fenómeno. Empezó en la época de Reagan, desde un lado más neoliberal como el que describí arriba, hablar de baja de impuestos y de gastos sociales en vez de hablar de raza o religión. Un grado de abstracción y sutileza alto. La segunda ola fue la Revolución Republicana de 1994. Las figuras más memorables de ese momento son Newt Gingrich y Sarah Palin. Ellos en ese momento reabrieron el juego nacionalista religioso. De pronto, de nuevo estaba bien hablar de Dios y de armas en campañas nacionales. La tercera ola fue, después de las Torres Gemelas, el imperialismo liberador iluminado de Bush, donde el discurso conservador se enfocó en el antimusulmanismo, el imperialismo democrático y, muy importante, el excepcionalismo casi mesiánico americano. Esa época la conocemos muy bien desde Latinoamérica y no quiero abundar demasiado ahí. Quiero hacer un poco más de detalle en la cuarta ola, que podemos ubicar después del 2008, cuando sucedió el movimiento Tea Party. Esta etapa a nosotros se nos escapa mucho y es súper importante para entender el Estados Unidos de hoy. El Tea Party fue un movimiento políticamente independiente, o sea, por fuera del organismo de los partidos, que pedía menos impuestos y un Estado mucho más chico. Fue en el momento del Tea Party que por primera vez se popularizaron las ideas libertarias en un marco nacionalista conservador. Un bicho raro que hoy conocemos muy muy bien. La bandera Gadsden, la bandera amarilla de la serpiente que dice Don't tread on me, se hizo popular ahí. Antes del Tea Party a esa cosa la habían visto 10 personas. La afinidad de este movimiento con el Partido Republicano nos parece obvia desde ahora, pero no era tan obvia entonces. El Partido Republicano antes del Tea Party era mucho más militarista y mucho menos anti-impuestos que ahora. El Tea Party fue una cosa tan efervescente dentro de lo que era su base blanca nacionalista que el Partido Republicano más o menos se vio forzado a adoptar la plataforma del Tea Party. Fue ahí que el Partido Republicano tomó más o menos su forma actual. Una cosa muy importante sobre el Tea Party, en aquel momento parecía un movimiento orgánico y espontáneo, una especie de explosión popular anti-Estado. Pero resulta que eso no es así. Atrás del Tea Party se escondía una red de billonarios libertarios liderados por los hermanos Koch, que desde hace más de 60 años, desde la época de Ayn Rand y Hayek, que buscan, a propósito y como estrategia escrita, infiltrar la cultura política mainstream. Esto lo hicieron a través de una red enorme de organizaciones, universidades, cátedras, profesores y por sobre todo think tanks a los que bañaron de plata por décadas. El más importante en esa época de esos think tanks y comités de acción política era Americans for Prosperity. Pero voy a mencionar otras que son importantes hoy. La Heritage Foundation y el Cato Institute pueden ser dos cosas que hayan escuchado nombrar. Y una muy importante para Latinoamérica es la Red Atlas, que financia a gente como Agustín Laje y Nico Márquez. La crisis del sistema financiero de 2008 le dio a esta gente la ventana que necesitaban para popularizar el libertarianismo. El Tea Party fue una especie de performance digitada para conquistar el Partido Republicano, cosa que hizo con mucho éxito. Una estrategia que después se iba a copiar
Trump, porque como diría Mauricio Macri, el Partido Republicano demostró ser una organización altamente infiltrable. Después de toda esta ida y venida, el Partido Republicano pre-Trump termina siendo una coalición bastante compacta formada por 4 factores. Primero, el surnacionalista evangélico y blanco, que es el ancla electoral que el Partido Demócrata le tiró por la cabeza al Partido Republicano en los 70s. En segundo lugar, una red de billonarios libertarios que no son el establishment político republicano tradicional. En tercer lugar, los hombres blancos enojados de las ciudades, puestos en jaque por la desindustrialización, el feminismo, la globalización y el crecimiento demográfico y político de las minorías. Y por último, el viejo establishment republicano tradicional. Por ejemplo, la familia Bush, la familia Cheney, los Romney, los McCain, todos esos. ¿Para qué hago toda esta historia? Bueno, aparte de que porque me parece fascinante y se las quería contar en una versión más o menos resumida, lo hice para decir esto. Trump no le hizo esto al Partido Republicano. Trump vio la oportunidad de ejecutar una de las jugadas más osadas de la historia de la democracia estadounidense y la tomó. Como dije al principio, hay una justicia poética hermosa atrás de todo esto. El Partido Republicano, literalmente el partido de Lincoln, el partido histórico anti-esclavitud, cuando su oponente finalmente expulsó a su minoría racista enquistada, en vez de dejarla que se pudra sola, no titubearon un segundo en venderle el alma al diablo. Uno podría decir que era una inevitabilidad política, que nadie deja todo ese poder tirado. Pero bastaba mirar la situación insostenible de los demócratas para entender que no era una buena idea jugarle todas las fichas a un nacionalismo blanco evangélico radicalizado minoría. Lo hicieron en el 68, lo volvieron a confirmar en el 95, en 2001, en 2008. Para cuando llegó 2016, para cuando ya habían vaciado a su partido de toda dignidad, contenido o principio, cayó un loco de un reality show y se llevó puestos a todos sus candidatos de cotillón. Trump no es un republicano. Trump fue republicano en el 87. Después fue miembro de 2 partidos independientes, el Partido de la Independencia y el Partido de la Reforma. Después se registró como demócrata en 2001 y consideró ser candidato a presidente por los demócratas. Después volvió a ser republicano en 2009. Pienso en John McCain, que cuando hizo su campaña contra Obama, en un discurso, tuvo que frenar a corregir a una señora que le estaba gritando que Obama no era estadounidense y que era un musulmán. Muy avergonzado, John McCain, e intuyendo ya el decaimiento general de su partido, McCain le aclaró a esa señora que Obama era tan estadounidense como ellos y que aunque era un adversario político, era seguramente una buena persona. ¿Cuánto mérito le llovió a John McCain todos esos años por ser un republicano digno, alguien civilizado, un ex prisionero de guerra, alguien que puso el cuerpo por los ideales? Pero John McCain formó parte del establishment que bajó a su partido al barro. Y aunque se haya quejado un poquitito, fue él el que llevó a Sarah Palin como vicepresidenta en su campaña presidencial. John McCain murió en 2018, lo que le alcanzó para escuchar a Trump decirle perdedor y que a él le gustaban los héroes de guerra que no habían sido capturados. Tan buen soldado no debes ser, John, le dijo Trump. Es increíble, la verdad. ¿Se habrá arrepentido John McCain de lo que él y sus amigotes le hicieron al partido de Lincoln? Para ser justo, John McCain probablemente sí se haya arrepentido. Aunque no le tengo ninguna pena, al menos era humano. También pienso en Mike Pence, ser despreciable y ex vicepresidente de Trump,
cuando fueron los disturbios de 6 de enero de 2020, el pobre Mike estaba dentro del Congreso cuando lo invadió la turba de Donald, que no tuvo la decencia de ni llamarlo para ver cómo estaba. ¿Se habrá arrepentido Mike Pence en ese momento, temiendo por su vida, huyendo de su Congreso como una rata? Bueno, no, probablemente no. Donald Trump, un operador de pura cepa neoyorquina, un All American Conman, le enseñó a los patéticos imitadores de populistas lo que un populista realmente es. A los billonarios libertarios que primero se robaron el Partido Republicano, que no tengo duda de que ven a Trump con el más profundo de los desprecios desde hace décadas, les tomó toda la chocolatada. El viejo establishment, que se pasó 40 años transformando su partido para satisfacer al nacionalismo blanco, vino Trump y les tomó 5 minutos a los nacionalistas blancos abandonarlos. Los años que iban a ser una gloria libertaria de desguace del Estado fueron otra cosa. No tengo idea de si fue mejor o peor, pero seguro que no fue lo que ellos querían. Y viendo quiénes son ellos, y por ahí algo le tenemos que agradecer al Donald. Esto fue Fin de Época y espero que les haya gustado.